Imagínense la escena por un momento. Es de noche, la atmósfera está cargadísima, casi se puede cortar con un cuchillo. Un maestro se está despidiendo de su círculo más cercano y ellos se enfrentan a un futuro que se ve, pues, súper incierto y lleno de miedo. ¿Cómo se encuentra fuerza en un momento así? Bueno, pues hoy vamos a clavarnos en un análisis del capítulo 14 del Evangelio de Juan que toca justo este tema. Todo esto arranca con una promesa apasionadísima. Simón Pedro, que ya sabemos que era bastante impulsivo, le declara a su maestro, Jesús, una lealtad que parece a prueba de todo. Es pura emoción, una promesa de estar ahí, con él, hasta el final. Mi vida pondré por ti. Palabras mayores. Y aquí es donde la cosa se pone intensa. En vez de aceptar la promesa, Jesús le responde con una predicción que debió sentirse como un cubetazo de agua fría. Le dice a Pedro que antes de que amanezca, no solo va a fallar, sino que lo va a negar 3 veces. Este encontronazo brutal entre lo que queremos ser y lo que somos nos pone de frente el problema central. ¿Qué hacemos con el miedo y con la certeza de que vamos a fallar? Y bueno, esto nos lleva justo al meollo del asunto. Un problema que yo creo que es universal y que el texto llama tener corazones turbados. Es esa como angustia, esa zozobra que seguro todos hemos sentido alguna vez cuando la crisis toca a la puerta. Ahora, lo que hace que esto nos llegue tanto es pensar quiénes eran ellos, los discípulos. El texto nos recuerda que no eran ningunos superhéroes, ni soldados de élite. Eran gente común y corriente, con sus límites y sus miedos. De hecho, los comparan con ovejas, animalitos frágiles que necesitan a su pastor y que estaban a punto de perder a su líder de la peor manera. O sea, su miedo era de lo más normal y humano del mundo. Entonces, la gran pregunta que queda en el aire es, cuando todo se ve negro, cuando el futuro da miedo y no hay certezas, ¿de dónde agarramos consuelo? ¿Dónde se puede encontrar un poquito de esperanza? El resto del capítulo, de hecho, se presenta como la respuesta a esta pregunta tan fundamental. Ok, la primera parte de la respuesta que nos da el texto se enfoca en una esperanza que de verdad puede consolar. Y es una esperanza que no está puesta en el ahorita, sino en lo que viene. Y para que nos demos una idea de qué tan importante es esto, la fuente de este análisis saca un dato de hoy en día que la verdad me dejó pensando. Resulta que hay estudios que dicen que más o menos el 85% de las cosas que nos quitan el sueño jamás pasan. O sea, casi toda nuestra angustia viene de escenarios que solo existen en nuestra cabeza. Y es increíble cómo este dato tan moderno conecta perfecto con el consejo que se da en ese momento de crisis. Lo primero que se les dice es casi una orden. A ver, que no se turbe su corazón. La solución arranca con un acto de fe, de pura confianza en medio de todo el caos. Pero, ojo, no es una fe ciega, así nomás. Está basada en una promesa súper específica. Se les habla de una casa, un hogar en el cielo con lugar de sobra para todos. Se les asegura que un lugar está siendo preparado especialmente para ellos. Se les promete que se van a volver a ver y se les pinta un futuro glorioso. Es como decirle a alguien que tiene miedo de quedarse solo: no te preocupes, te estoy preparando la mejor bienvenida que te puedas imaginar. Bueno, ya que quedó clara la esperanza a futuro, el discurso da un giro. Pasa de hablar de algo que va a suceder a una verdad que está pasando ahora mismo, enfocándose en cuál es el camino para llegar a ese destino. Y otra vez es uno de los discípulos el que avienta la pregunta clave. Ahora es Tomás, que siempre era como el más práctico, el que dice, a ver, si ni siquiera sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber por dónde irnos? Y con esa pregunta tan lógica, le pone la mesa servida para una de las respuestas más potentes de todas. La respuesta es esa famosísima frase, yo soy. Fíjense que no les da un mapa, ni una lista de reglas, ni un rollo filosófico. Él mismo es el camino, es la verdad y es la vida. Es una declaración, súper fuerte y es el corazón de todo el mensaje. Ahora, el análisis que estamos viendo califica esta frase como dogmática. ¿Y qué quiere decir con eso? Pues que se presenta como una verdad que no se negocia, que es absoluta. No es como que, bueno, esta es una buena opción. No, se presenta como la única manera de llegar al Padre. Y para que quede todavía más claro, la fuente pone esto en contraste con lo que llama el pensamiento moderno. De un lado tienes esta idea de una verdad, con mayúscula, un solo camino. Y del otro, esta idea más de nuestros tiempos de que cada quien su verdad, ¿no? De que cada uno se arma su propio caminito y su propia realidad. Muy bien, entonces ya tenemos la esperanza para el futuro y la verdad para el presente. La última parte de la solución se enfoca en cómo estas dos cosas le dan sentido y fuerza a la vida, pero hoy, en el aquí y el ahora. El punto aquí es que la conexión entre el Hijo y el Padre es total, inseparable. Lo que el texto dice es que si conoces a Jesús, entonces ya conoces al Padre.
Es como si dijera, el que me ve a mí está viendo directamente al Padre, una unidad perfecta. Y de aquí sale otra promesa que la verdad te vuela la cabeza. No solo se les dice que van a seguir con su trabajo, sino que van a hacer cosas todavía más grandes. Y uno piensa, a ver, ¿cómo? ¿Cómo van a hacer algo más grande que su maestro? Suena hasta ilógico, ¿no? Pero la explicación que da la fuente es que estas obras mayores no se refieren a milagros más espectaculares, sino al alcance, a la escala. Y esta línea del tiempo lo deja clarísimo. Piénsenlo, empezaron siendo 12 y de repente en Pentecostés, ¡pum!, como 3,000 creyentes nuevos. Poquito después ya eran como 5,000 hombres, y en un par de años se dice que toda Asia había escuchado el mensaje. Esa explosión, esa expansión, esa fue la obra mayor. Entonces, resumiendo, lo que se nos presenta es como un plan de 3 pasos para los momentos difíciles. Primero, esperanza. O sea, aferrarse a la promesa de que hay un futuro preparado. Segundo, verdad. Confiar en ese único camino que ha sido revelado. Y tercero, propósito. Vivir para hacer esas mayores obras que le dan gloria al Padre. Y al final, este análisis nos deja con la misma pregunta que hace la fuente original. Después de darle vueltas a todo esto, a la esperanza, a la verdad y al propósito, la última pregunta ya no es para entender, sino para reflexionar. ¿Qué se hace con esta información? ¿Qué decisión se toma frente a este camino, esta verdad y esta vida? Y es una pregunta que sigue sonando fuerte, mucho más allá de esa noche tensa en Jerusalén.